David se encontraba en su oficina, los ojos fijos en la pantalla de su computadora, donde las cifras de ganancias y pérdidas danzaban ante él como una coreografía meticulosamente ensayada. Era un hombre de éxito, un empresario en el apogeo de su carrera, pero en el fondo de su ser, una sombra de insatisfacción se cernía sobre su vida. Las paredes de cristal que rodeaban su despacho parecían desdibujar la línea entre el mundo exterior y su existencia. Un mundo donde el poder y la imagen eran todo, pero donde la soledad se había convertido en su compañera más constante. Su asistente, Marta, irrumpió en la habitación con un aire de urgencia. «David, ¿tienes un momento? La reunión con el Consejo de Administración está programada para dentro de 10 minutos», anunció, su voz resonando en la atmósfera tensa. «Sí, claro», respondió él, sin apartar la vista de la pantalla. «¿Qué informes necesitamos presentar hoy?». Su tono era cortante, como si cada palabra estuviese medida por la necesidad de mantener la imagen de un líder imperturbable. Los resultados del último trimestre y también los nuevos proyectos que hemos estado desarrollando. Pero David... Marta se detuvo, buscando las palabras adecuadas. «Creo que deberías tomarte un respiro. Estás trabajando demasiado». David finalmente levantó la mirada, sus ojos reflejando un destello de frustración. «No tengo tiempo para respiros, Marta. Este negocio no se construye solo. Cada minuto cuenta». La determinación en su voz era palpable, y su asistente asintió, aunque sabía que su jefe estaba al borde del colapso. Mientras Marta salía, David volvió a sumergirse en los números. Sin embargo, su mente divagaba, atrapada en recuerdos de un pasado que había intentado enterrar. La imagen de su hijo perdido, Lucas, aparecía como un fantasma en su mente, una sombra que se negaba a desvanecerse. Desde que había decidido dejar todo atrás, había creído que su historia estaba sellada, pero el eco de aquella vida no vivida lo perseguía. A varias calles de distancia, en un modesto departamento, Ana se encontraba en su cocina, preparando una comida sencilla para su hijo. La fragancia del arroz con frijoles llenaba el aire, y en la mesa, Lucas, un niño de 7 años con ojos curiosos y una sonrisa que iluminaba su rostro, hojeaba un libro ilustrado. «Mamá, ¿por qué nunca he conocido a mi papá?», Lucas preguntó con inocencia, rompiendo el silencio que envolvía la habitación. Sus ojos brillaban con una mezcla de curiosidad y anhelo, como si cada pregunta fuera una puerta a un mundo que le había sido negado. Ana sintió una punzada en el corazón, porque a veces las cosas no salen como uno espera, cariño. Tu papá, él no pudo estar aquí, pero eso no significa que no te quiera. La voz de Ana tembló ligeramente, y su mirada se desvió hacia la ventana, como si buscara respuestas en el cielo gris. ¿Y si él no me quiere? ¿Y si se olvidó de mí? La voz de Lucas era un susurro, pero la tristeza en sus palabras resonaba con fuerza. No, hijo, nunca podría ser olvidado. A veces las personas tienen que tomar decisiones difíciles, dijo Ana, tratando de infundir optimismo en su tono, aunque sus propias inseguridades amenazaban con desbordarse. Lo importante es que tú tienes a tu mamá y yo siempre estaré aquí para ti. Pero a veces me gustaría conocerlo, ver cómo es, insistió Lucas, sus ojos reflejando la esperanza de un niño que anhela la figura paterna. Ana se agachó para estar a la altura de su hijo, acariciando su cabello. Lo sé, mi amor. Era un lugar donde las apariencias eran fundamentales y él, el hombre de éxito, se desempeñaba a la perfección en su papel de líder carismático. Sin embargo, en el fondo, la distancia emocional que sentía lo hacía parecer un extraño entre su propia gente.
Mientras conversaba con un grupo de empresarios, su mirada se desvió hacia el otro lado de la sala. Allí, entre la multitud, una figura familiar captó su atención. Era Ana, aunque él no la reconocía. Ella lo observaba desde la distancia, sintiendo una conexión que iba más allá de las palabras. La forma en que él se movía, con un aire de poder y control, despertaba en ella recuerdos de un tiempo que prefería dejar atrás. ¿Quién es esa mujer?, preguntó uno de los asistentes a David, interrumpiendo sus pensamientos. No lo sé, respondió él con desinterés, pero en su interior una inquietud comenzó a crecer. No podía sacudirse la sensación de que había algo especial en ella, una chispa que lo atraía sin razón aparente. Ana, por su parte, sintió el corazón latir con fuerza al observarlo. Era un hombre que había cambiado, sí, pero los destellos de aquel joven que había conocido aún brillaban en sus ojos. Recordaba las promesas y sueños compartidos, la dulce ilusión de un futuro que nunca llegó a ser. En ese momento, un torrente de emociones la invadió. Nostalgia, tristeza, pero también una chispa de esperanza. ¿Te gustaría conocerlo?, le preguntó a una amiga que la acompañaba, pero su voz se ahogó en su garganta. No podía acercarse, no en ese lugar, no ahora. La vida que había construido para Lucas era frágil y cualquier desliz podría derribarla. Sin embargo, la mirada de David seguía buscándola, como si el destino lo estuviera guiando hacia un encuentro inevitable. Mientras la música sonaba y las conversaciones continuaban, ambos se encontraron atrapados en un instante que parecía eterno, donde el pasado y el presente se entrelazaban, dejando entrever un futuro incierto. Ana, sintiendo que el tiempo se esfumaba, dio un paso atrás, su corazón latiendo con fuerza. La vida que había elegido no podía ser arriesgada sin consecuencias. David, ajeno a la tormenta de emociones que lo rodeaba, continuó en su mundo sin saber que el hilo que conectaba sus vidas era más fuerte de lo que jamás imaginó. David se sentó en su elegante oficina. La luz del sol se filtraba a través de las grandes ventanas, creando sombras alargadas en el suelo de mármol. Sin embargo, a pesar de la belleza del día, su mente estaba en un torbellino. Había recibido una carta anónima esa mañana, una misiva que sacudió los cimientos de su mundo. La carta, escrita con una letra temblorosa, mencionaba a su hijo perdido, Lucas. «Busca a tu hijo», decía. «Él está más cerca de lo que piensas». La lectura de esas palabras despertó en él recuerdos dolorosos, momentos de su juventud que había enterrado bajo la obsesión por el trabajo y el éxito. Mientras su mirada se perdía en la distancia, David recordó el día en que todo cambió. Cuando Ana, su antigua amante, reveló que estaba embarazada. En aquel entonces, él era solo un joven empresario, lleno de sueños y ambiciones, pero también de miedos. La idea de convertirse en padre lo aterraba. La presión de su carrera, la necesidad de mantener su imagen pública, lo llevaron a tomar una decisión que ahora lamentaba profundamente. «¿Por qué me llega esto ahora?», murmuró para sí mismo, apretando los puños sobre el escritorio. La carta lo había golpeado como un rayo, y la idea de un hijo, de una vida que nunca había vivido, lo atormentaba. Se levantó de su silla, caminó hacia la ventana y miró hacia la ciudad. Las luces parpadeantes y el bullicio de la vida lo rodeaban, pero una sensación de vacío lo invadía. Había construido un imperio, pero ¿a qué costo? Mientras tanto, en la casa de Ana, el ambiente era diferente. La modestia de su hogar contrastaba con la grandeza de la vida de David. Ana estaba en la cocina, limpiando los platos después de una larga jornada. Lucas, su pequeño, jugaba en la sala, su risa resonando por toda la casa. Ana sonrió al escuchar a su hijo, pero su corazón se sentía pesado.
Había días en que la lucha por llegar a fin de mes se tornaba abrumadora y las preguntas de Lucas sobre su padre se volvían más frecuentes. «Mamá, ¿por qué nunca vemos a papá?», preguntó Lucas mientras construía una torre de bloques. Ana lo miró con tristeza, sintiendo que cada pregunta era un puñal en su corazón. «Porque él tiene su propia vida, cariño», respondió suavemente, tratando de ocultar su dolor. «Pero siempre estaré aquí para ti». En ese momento, Ana encontró un objeto en la mesa de la cocina, un pequeño llavero que pertenecía a David. Lo había encontrado en un viejo baúl, y aunque sabía que era un recordatorio del pasado, no pudo evitar sentir una punzada de nostalgia. Recordó los momentos felices que habían compartido, la promesa de un futuro que nunca llegó. «¿Qué harías si lo volvieras a ver?», se preguntó en voz alta, aunque sabía que la respuesta estaba llena de incertidumbre. Mientras tanto, David decidió que no podía ignorar la carta. La curiosidad y el miedo lo empujaron a investigar. Comenzó a buscar información, preguntándose si Lucas podría ser, de alguna manera, el niño del que había oído hablar. Se sintió dividido entre su vida actual, llena de lujos y expectativas, y el deseo de conocer a su hijo, de descubrir qué había pasado en esos años perdidos. ¿Cómo es posible que haya estado tan ciego?, se cuestionaba mientras navegaba por las redes sociales buscando pistas. Las fotos de un niño rubio y de ojos brillantes comenzaron a aparecer en su mente, y la idea de que ese niño pudiera ser Lucas lo llevaban a un callejón sin salida. Se encontraba en un conflicto interno, atrapado entre su vida corporativa y la posibilidad de una nueva vida como padre. Una tarde, decidió dar un paseo por el barrio donde Ana vivía. La curiosidad lo había llevado a rondar su casa, a observar desde la distancia. Se detuvo en la acera opuesta, contemplando la escena que se desplegaba ante él. Lucas estaba en el jardín, jugando con un perro, riendo y corriendo con una energía contagiosa. La imagen de su hijo, tan despreocupado y feliz, lo conmovió profundamente. Debería haber estado allí, pensó, sintiendo un nudo en la garganta. La culpa lo invadió, una sombra que se cernía sobre su conciencia. Ana, desde la ventana, observaba a David. Su figura alta y imponente, rodeada de éxito, pero en ese momento parecía un hombre perdido. La conexión que había sentido en el evento de caridad se intensificaba y su corazón latía con fuerza. ¿Debería acercarme a él?, pensó, pero la inseguridad la paralizaba. La incertidumbre sobre cómo revelarle a David que Lucas era su hijo la atormentaba. ¿Qué diría? ¿Cómo reaccionaría? La tarde avanzaba y David se dio cuenta de que no podía seguir así. Decidió dar el paso y se acercó a la puerta de Ana. Su corazón latía desbocado mientras tocaba el timbre, sintiendo una mezcla de ansiedad y esperanza. La puerta se abrió y Ana lo miró con sorpresa, sus ojos reflejando una mezcla de emociones. «David», dijo, sin saber qué más agregar. «Hola, Ana, espero no interrumpir», respondió él, sintiendo que las palabras se le atravesaban en la garganta. «Solo quería saber cómo está Lucas». Ana se sintió atrapada entre el deseo de proteger a su hijo y la necesidad de ser honesta. «Está bien, está jugando fuera. ¿Quieres entrar?». David asintió, sus pensamientos girando en torno a la revelación que podría cambiarlo todo. Mientras entraban, Lucas corrió hacia ellos, su sonrisa iluminando la habitación. «¡Papá!», exclamó, y Ana contuvo el aliento. David se congeló por un instante, el término «papá» resonando en sus oídos como un eco lejano. «Yo», pensó, sintiendo que el mundo a su alrededor se desvanecía. «Hola, pequeño», dijo David, agachándose a la altura del niño. «¿Te gustaría enseñarme qué estás haciendo?». Lucas asintió emocionado y comenzó a hablar sobre sus juegos. Ana los observaba, sintiendo que su corazón se rompía y se reconstruía al mismo tiempo.
La conexión entre David y Lucas era palpable, y el peso de la verdad sobre su relación la consumía. Mientras tanto, David se sentía cada vez más atraído por el pequeño. «Es increíble lo que has construido aquí», dijo, observando el jardín lleno de juguetes y risas. «Tienes mucha energía, ¿sabes eso?». Lucas sonrió, feliz de recibir la atención de un hombre que, aunque era un extraño, se sentía familiar. Ana lo miró, sintiendo que el tiempo se detuvo. Sabía que la verdad podía cambiarlo todo, pero también que tenía que encontrar el momento adecuado para revelarla. David, mientras hablaba por teléfono, se dio cuenta de que su vida estaba a punto de cambiar de maneras que nunca había imaginado. La casa de Ana estaba impregnada de un silencio abrumador. A medida que el sol se ocultaba en el horizonte, las sombras se alargaban por las paredes de la pequeña sala. Ana se encontraba en la cocina lavando los platos con un gesto automático, pero su mente estaba lejos de las tareas hogareñas. La imagen de David, el hombre que había sido su jefe y que ahora representaba un mundo completamente diferente, no dejaba de rondar su cabeza. Había algo en su mirada, una chispa de reconocimiento que había sentido en el evento de caridad, y eso la había dejado inquieta. Ana sabía que tenía que hablar con David sobre Lucas. Sin embargo, cada vez que pensaba en hacerlo, el miedo se apoderaba de ella. La idea de confrontar a un hombre tan poderoso, un empresario que había construido su imperio a base de decisiones difíciles y contactos influyentes, la intimidaba profundamente. Ella era solo una empleada, una mujer que luchaba por darle a su hijo una vida digna. Su corazón latía con fuerza mientras se secaba las manos y se dirigía hacia el salón, donde Lucas jugaba con sus bloques de construcción. «Mamá, mira lo que hice», exclamó Lucas, levantando una torre de bloques que casi alcanzaba el techo. Ana sonrió, sintiendo que la alegría del niño le daba un respiro a su preocupación. «Es impresionante, cariño. Eres un arquitecto increíble», dijo, agachándose para admirar la creación de su hijo. «¿Crees que papá vendrá a ver?». Lucas preguntó de repente, sus ojos brillando con esperanza. Ana sintió un nudo en el estómago. «No lo sé, Lucas. Tu papá está muy ocupado», respondió, intentando mantener la voz firme. «Pero siempre está pensando en ti». «¿De verdad?». Lucas se iluminó. Su inocencia era tanto una bendición como un peso para Ana. Ojalá un día pueda conocerlo. Las palabras de su hijo resonaron en su mente mientras se sentaba en el borde del sofá, sintiendo que la carga de su secreto se hacía más pesada. ¿Cómo podría explicarle a Lucas que su padre estaba tan cerca y al mismo tiempo tan lejos? Por otro lado, David se encontraba en su oficina, rodeado de viejas fotos que había ido acumulando a lo largo de los años. Se sentó en su silla mirando una imagen en particular que había rescatado de un viejo álbum. Era una fotografía de él, de hace años, justo antes de que su vida tomara el rumbo que tenía ahora. Sus ojos se posaron en su reflejo más joven, lleno de sueños y ambiciones, y de repente se sintió nostálgico. En la esquina de la imagen había un niño pequeño, con el cabello desordenado y una sonrisa que iluminaba su rostro. Al observarlo, algo en su interior se agitó. La similitud entre el niño de la foto y Lucas era innegable. David dejó caer la foto sobre su escritorio, sintiendo cómo su corazón se aceleraba. «No puede ser», murmuró para sí mismo. La idea de que Lucas pudiera ser su hijo lo golpeó como una ola, llevándose consigo la racionalidad que había construido a lo largo de los años. «No, no puede ser», repitió, moviendo la cabeza con desdén mientras se ponía de pie, incapaz de permanecer sentado. La confusión se apoderó de él. Sin embargo, en el fondo de su ser, una pequeña voz le decía que debía investigar más.
La necesidad de conocer la verdad se convirtió en una obsesión. Una vez más, la imagen de Ana se cruzó por su mente. Sin pensarlo mucho, se encontró en la calle donde Ana vivía, el hogar que había visitado tantas veces en su mente, pero nunca en la realidad. Al acercarse, vio luces encendidas en el jardín. Lucas estaba jugando, riendo mientras corría detrás de un pequeño perro que parecía haber encontrado. La imagen era tan sencilla y perfecta que le robó el aliento. David se quedó parado en la acera, observando cómo su hijo, aunque no lo sabía, disfrutaba de la vida en la inocencia de su niñez. «¿Por qué no estás con él?», se preguntó en voz baja, sintiendo un remordimiento profundo en su pecho. Nunca había estado presente, y ahora que lo veía, la culpa lo invadía. Lucas se detuvo un momento y miró hacia la calle, como si pudiera sentir la presencia de alguien. David se ocultó detrás de un árbol, su corazón latiendo con fuerza mientras la ternura de la escena lo envolvía. «Puedo ser un buen padre», pensó, sintiendo que la incertidumbre lo consumía. Ana apareció en el umbral de la puerta llamando a Lucas. «Es hora de entrar, cariño, ya es tarde», dijo con una voz suave pero firme. Lucas, con un último vistazo al jardín, corrió hacia su madre, dejando atrás el juego. «¿Por qué no puedo ser parte de esto?», se preguntó David, sintiendo cómo el dolor se transformaba en una necesidad urgente de acercarse a ellos. Pero la realidad de su vida lo detuvo. «Soy un extraño para ellos», reflexionó. El miedo a ser rechazado lo mantenía en la sombra. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, se dio la vuelta y comenzó a alejarse. Las preguntas continuaban en su mente, pero había algo más profundo que lo inquietaba. La conexión que había sentido con Ana, la inocencia de Lucas, todo ello lo estaba llevando a un lugar que temía explorar. La verdad sobre su vida, sobre su pasado, lo acechaba como un lobo en la oscuridad, esperando el momento adecuado para atacar. Mientras se alejaba, juró que no podría vivir en la ignorancia por mucho más tiempo. Tenía que enfrentarse a su realidad, a su hijo, a Ana. Tal vez, solo tal vez, aún había tiempo para rectificar su camino. Pero, ¿sería suficiente? ¿Podría realmente cambiar el rumbo de su vida? El aroma del café recién hecho llenaba el aire, un olor cálido y acogedor que contrastaba con la frialdad del edificio de oficinas donde David pasaba la mayor parte de su tiempo. Aquella mañana se había decidido a asistir a un café cercano, un lugar pequeño y con encanto, donde la luz del sol se filtraba a través de las ventanas, creando un ambiente que invitaba a la conversación. David llegó, con su traje impecable y una expresión de concentración que ocultaba las tormentas emocionales que se habían desencadenado en su interior desde que había recibido aquella carta anónima. Al entrar, sus ojos se encontraron con Ana, que ya se encontraba sentada en una mesa en el rincón, con una taza de café humeante frente a ella. Su cabello castaño, un poco despeinado, caía suavemente sobre sus hombros, y sus ojos, que parecían siempre llenos de vida, ahora reflejaban una mezcla de nerviosismo y determinación. David se acercó, sintiendo una extraña mezcla de curiosidad y ansiedad. Era la primera vez que se verían a solas desde el evento de caridad, y la idea de descubrir más sobre su vida lo intrigaba. «Hola, Ana», dijo David, intentando sonar casual mientras tomaba asiento frente a ella. «Hola, David, gracias por venir», respondió ella sonriendo de manera tímida. Se notaba la tensión en su voz, pero había algo en su mirada que lo hizo sentir un poco más relajado. Mientras se servían café, David no pudo evitar observarla detenidamente. Había algo genuino en ella, algo que contrastaba con las personas que solía tratar en su mundo empresarial. Ana era auténtica, y eso le resultaba refrescante. «¿Cómo ha estado Lucas?», preguntó David,
buscando un modo de abrir la conversación sobre el niño que tanto le había dado vueltas en la cabeza. Ana dudó un momento, como si pesara sus palabras. Finalmente contestó: «Está bien, es un niño muy curioso. Siempre está preguntando cosas. Ayer me preguntó por qué los adultos a veces parecen tan preocupados». David sintió un nudo en el estómago. Sabía que, en parte, esa preocupación se refería a él. Se pensó a sí mismo como un hombre que había dedicado su vida al trabajo y a la imagen pública, dejando poco espacio para la paternidad y el amor. Los adultos a veces se olvidan de disfrutar de las cosas simples de la vida, dijo, tratando de desviar la tensión en su pecho. Pero, ¿qué tal si le llevas a un parque? Los niños necesitan espacio para jugar y explorar. Ana sonrió, apreciando la sugerencia. Sin embargo, en su mente, una voz le decía que había algo más profundo que debía decirle. Sentía que ese café era una oportunidad, pero también un riesgo inmenso. ¿Y si David reaccionaba mal? ¿Y si todo se desmoronaba? Sí, creo que lo haré. Lucas ama el aire libre. Además, siempre le gusta observar a los pájaros, dijo Ana, intentando mantener la conversación ligera. Ana se encogió de hombros, su expresión cambiando a una más seria. No ha sido fácil, pero hago lo que puedo. A veces me pregunto si estoy haciendo lo correcto. La vida no es sencilla y hay tantas decisiones que tomar. David asintió, sintiendo que había algo en su voz que resonaba con sus propias luchas. Él también se sentía perdido a veces, a pesar de su éxito. A medida que compartían sus pensamientos, David comenzó a cuestionar si realmente estaba destinado a vivir una vida que solo giraba en torno al trabajo y al poder. A veces pienso que estamos tan atrapados en nuestras responsabilidades que olvidamos lo que realmente importa, dijo David, sus palabras fluyendo con una sinceridad que rara vez mostraba en su mundo corporativo. Ana lo observó fijamente, como si estuviera intentando leer sus pensamientos. La conexión entre ambos se sentía palpable, y por un momento se olvidaron del resto del mundo. Sin embargo, en su interior, Ana sabía que había un secreto que la mantenía atada. Un secreto que podría cambiarlo todo. «David, hay algo de lo que quiero hablar contigo», comenzó Ana, sintiendo que el momento se acercaba. Pero antes de que pudiera continuar, la duda la detuvo. ¿Cómo podía decirle que Lucas era su hijo? ¿Y si él no quería saber nada de su vida? Ella tomó un sorbo de su café, buscando coraje en la calidez de la bebida. Sus pensamientos se agolpaban en su mente, y el silencio entre ellos se volvió pesado. «A veces hay cosas que son difíciles de compartir», dijo finalmente, eligiendo ser cautelosa. «Pero creo que es importante ser honestos». David la miró, sintiendo que había algo más en sus palabras. La tensión aumentaba y su corazón latía con fuerza, como si presintiera que estaban al borde de una revelación. «Ana, puedes decirme lo que sea. Estoy aquí para escuchar», aseguró David, su voz suave y alentadora. Ana respiró hondo, sintiendo que el peso del secreto la oprimía. Quería abrirse, pero el miedo a la pérdida la mantenía en silencio. ¿Y si él no podía aceptar la verdad? «Es solo que...» comenzó, pero la voz se le quebró. Miró por la ventana tratando de encontrar las palabras adecuadas. Afuera, la vida continuaba, ajena a la tormenta que se estaba gestando dentro de ella. David extendió su mano sobre la mesa, buscando su contacto. «Ana, confía en mí. No importa lo que sea, estoy dispuesto a escucharte», dijo, su mirada fija en ella, lleno de una determinación que la hizo sentir un poco más valiente. Ella sintió una chispa de esperanza, pero al mismo tiempo, el miedo la paralizaba. ¿Y si su vida, tan cuidadosamente construida, se desmoronaba en un instante?
La idea de perder la conexión que había comenzado a forjar con David la aterraba. «Lucas», susurró finalmente, sintiendo que el peso de la verdad la empujaba hacia adelante. Él es un niño muy especial y me preocupa que no pueda entender algunas cosas». David frunció el ceño, la confusión reflejada en su rostro. «¿Qué quieres decir con eso?», preguntó, la curiosidad y la preocupación mezclándose en su tono. Ana se sintió abrumada por la incertidumbre. Era el momento adecuado para abrir su corazón. Sin embargo, antes de que pudiera continuar, decidió que sería mejor dejarlo para otra ocasión. Había demasiadas cosas en juego, y el secreto que guardaba parecía un océano entre ellos. «No te preocupes, David, solo quiero que sepas que Lucas es feliz. Eso es lo más importante», dijo, forzando una sonrisa que no alcanzó a iluminar sus ojos. David la miró, sintiendo que había más en su respuesta de lo que ella estaba dispuesta a compartir. Pero en ese momento decidió no presionarla. Ella le había abierto una puerta, aunque solo fuera un poco, y eso era un comienzo. «Entonces, ¿podemos hablar más sobre él en otra ocasión?», propuso David, sintiendo que había un camino que aún no habían recorrido juntos. Ana asintió, sintiendo que, aunque no había revelado la verdad completa, había dado un paso hacia una conexión más profunda. La conversación se tornó más ligera, y aunque el secreto permanecía entre ellos, algo en el aire había cambiado. Se sentían más cercanos, como dos viajeros en un camino incierto, pero con la promesa de que la verdad, aunque aterradora, podría unirlos en lugar de separarlos. La tarde se había vuelto más oscura y el cielo comenzaba a llenarse de nubes amenazantes. David, sentado en su lujoso auto, observaba la casa de Ana desde la distancia. Había estado visitándola con más frecuencia desde su encuentro en el café, y cada vez que lo hacía se sentía atraído por la calidez del hogar que había creado con Lucas. Había algo en la forma en que el niño reía, en la manera en que Ana lo miraba, que despertaba en él un deseo profundo de ser parte de esa vida. Con un suspiro, David bajó del auto, sintiéndose un poco nervioso. Sabía que su interés por Ana y Lucas iba más allá de una simple curiosidad. La idea de ser un padre, de tener un hijo, le traía una mezcla de emoción y miedo. Caminó hacia la puerta, golpeando suavemente. Ana abrió, y al verlo, su rostro se iluminó, aunque rápidamente se oscureció con una sombra de preocupación. «David, hola», dijo Ana, intentando ocultar lo que realmente sentía. «No esperaba verte hoy». «Me pareció que podría pasar a saludar», respondió él, tratando de sonar casual. «¿Es un buen momento?» «Claro, pasa», dijo Ana, abriendo la puerta un poco más y dejándolo entrar. La casa tenía un aroma a pastel recién horneado, un gesto de Ana que siempre le hacía sentir bienvenido. En el salón, Lucas jugaba con unos bloques de madera, concentrado en construir una torre. Al ver a David, su rostro se iluminó con una sonrisa radiante. «¡David!», exclamó Lucas, dejando caer un bloque. «¡Mira lo que estoy haciendo!». David sintió un cosquilleo en el estómago ante esa alegría. Se agachó para estar a la altura del niño. «Eso se ve impresionante, Lucas. ¿Puedo ayudarte?». El niño asintió entusiasta, y juntos comenzaron a apilar los bloques. Cada vez que sus manos se rozaban, David sentía una conexión más fuerte. Era como si, a través de esos pequeños gestos, comenzara a entender lo que significaba ser padre. Mientras tanto, Ana observaba desde la distancia, sintiendo un torbellino de emociones. A pesar de que David parecía encantado con Lucas, había una parte de ella que se sentía celosa. ¿Qué lugar tendría ella en la vida de David si él se interesaba tanto por su hijo? La idea de perder a Lucas, incluso aunque David no supiera la verdad, la llenaba de temor. «David, ¿te gustaría quedarte a cenar?»,
preguntó Ana, rompiendo el silencio que se había instalado en la sala. David miró hacia Ana, sorprendido por la invitación. La idea de compartir una cena con ellos lo emocionaba. Era algo que nunca había hecho antes, una vida familiar a la que anhelaba pertenecer. «Me encantaría», respondió, sintiéndose un poco más en casa. La cena fue sencilla, pero el ambiente estaba colmado de risas y conversaciones. Lucas, emocionado, hablaba sin parar sobre su día en la escuela y sus nuevos amigos. Ana lo miraba con ternura, y David no pudo evitar admirar la forma en que ella lo guiaba, lo alentaba. Era evidente que Ana era una madre excepcional, y eso solo incrementaba su deseo de ser parte de esa familia. «¿Sabes?», comenzó David, después de un momento de silencio. «Siempre he creído que la gente que trabaja con tecnología no debería perder el contacto con lo que realmente importa. A veces me siento tan atrapado en mi mundo que olvido lo que es disfrutar las pequeñas cosas». Ana lo miró, sorprendida por su sinceridad. Había una vulnerabilidad en sus ojos que la tocó. «Es fácil perderse en el trabajo, especialmente en tu posición», respondió Ana. «Pero creo que lo más importante son las conexiones que hacemos con los demás. Eso es lo que realmente nos define». David asintió, sintiendo que cada palabra resonaba en su interior. Estaba comenzando a darse cuenta de que había estado buscando la felicidad en lugares equivocados. Después de la cena, mientras Lucas se preparaba para dormir, Ana y David se sentaron en el sofá. El ambiente era más relajado y Ana se sintió lo suficientemente cómoda como para abrirse un poco más. «David, hay algo que he estado pensando», comenzó Ana, su voz temblando levemente. Él la miró curioso. «¿De qué se trata?» «Es sobre Lucas», dijo ella, sintiéndose un poco aprensiva. «Quiero que sepas que él te ve como una figura importante en su vida. A veces creo que está comenzando a verte como un padre». David sintió un nudo en el estómago. La idea de ser visto como una figura paterna lo llenaba de emociones contradictorias. Por un lado, quería ser esa persona, pero por otro, no sabía si estaba listo para asumir esa responsabilidad. Es increíble escuchar eso», dijo, intentando mantener la calma. «Nunca pensé que podría tener un impacto tan grande en su vida». Ana lo miró intensamente, como si estuviera buscando algo en su mirada. «David, yo…», comenzó, pero se detuvo, recordando su secreto. La verdad que había guardado durante tanto tiempo pesaba sobre ella como una losa. En ese momento, el teléfono de David sonó, interrumpiendo la tensión que había comenzado a formarse entre ellos. Era una llamada de su asistente y su rostro se tornó serio al escuchar la noticia. «¿Qué sucede?», preguntó Ana, notando el cambio inmediato en su expresión. «Es un escándalo en la empresa. Necesito ir ahora». David se levantó rápidamente, su mente comenzando a trabajar a 1000 por hora. «No puedo creer que esto esté pasando». Ana sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. Sabía que la vida de David era intensa, pero nunca había visto esa parte de él. Era como si, de repente, toda la calidez que había compartido se desvaneciera, llevada por la tormenta que se avecinaba. «David, por favor, ten cuidado», dijo Ana, sintiendo que las palabras se le escapaban. «No quiero que te metas en problemas». Lo sé. «Gracias, Ana. Lo siento, no quería que esto interrumpiera nuestra conversación». Él se detuvo un instante, como si quisiera decir más, pero la presión de la situación lo empujó hacia la puerta. «Nos vemos pronto». Con esas palabras, David salió de la casa, dejando a Ana con un cóctel de emociones. Su corazón latía con fuerza, consciente de que la verdad sobre Lucas debía salir a la luz, pero ahora estaba atrapada en un momento de incertidumbre.
¿Cómo podría revelar algo tan importante en medio de una crisis? ¿Y si eso significaba perderlo para siempre? Mientras la puerta se cerraba tras David, Ana se quedó mirando el vacío que él había dejado, sintiéndose más confundida que nunca. La vida que había construido con Lucas estaba en la cuerda floja, y ahora, más que nunca, debía encontrar el momento adecuado para enfrentar la verdad. David se encontraba en su oficina, rodeado de gráficos y proyecciones que marcaban la caída de su empresa. Su rostro, normalmente seguro y arrogante, ahora mostraba signos de preocupación. Las llamadas de los inversionistas se tornaban cada vez más agresivas y la situación se había convertido en un verdadero caos. La presión no solo provenía de los números, sino también de la inminente posibilidad de perder lo que había construido durante años. Sin embargo, en medio del torbellino, su mente divagaba hacia pensamientos de Lucas y Ana. Era un contraste abrumador, la imagen de su hijo perdido y la realidad de su vida empresarial. Mientras tanto, Ana se encontraba en casa, sintiendo el peso de la responsabilidad sobre sus hombros. Lucas había salido a jugar al parque cercano y ella se había quedado revisando las cuentas para ver cómo podía estirar el presupuesto del mes. La vida de ella había sido un constante tira y afloja entre lo que deseaba y lo que podía tener. Pero la idea de que Lucas pudiera tener una figura paterna en David la llenaba de esperanza y temor al mismo tiempo. La conexión que había sentido en aquel café no se había desvanecido, más bien había crecido en intensidad. Esa tarde, David decidió visitar a Ana y Lucas. No sabía exactamente por qué, pero sentía una necesidad imperiosa de verlos. Tal vez buscaba un refugio, un lugar donde pudiera escapar de las exigencias del mundo corporativo. Al llegar a la casa, notó que el ambiente era cálido y acogedor, un contraste con el frío acero de su oficina. Ana lo recibió con una sonrisa, aunque sus ojos traicionaban una mezcla de ansiedad y alegría. «Hola, David. ¿Qué te trae por aquí?», preguntó Ana, intentando mantener la conversación ligera. «Solo pensé que podría pasar a saludar», respondió él, sin poder evitar que su mirada se deslizara hacia el jardín, donde Lucas estaba corriendo y riendo con otros niños. Algo en su corazón se estremeció al verlo, y por un instante se olvidó de las presiones que lo acosaban. Ana lo llevó a la sala, donde comenzaron a charlar. David compartió sus recientes problemas empresariales, algo que nunca había hecho con nadie. A medida que hablaba, Ana lo escuchaba atentamente, sintiendo cómo cada palabra que salía de sus labios era un grito de ayuda. La vulnerabilidad de David la conmovió. «A veces siento que todo se me escapa de las manos. Es como si estuviera atrapado en un laberinto del que no puedo salir», confesó David, su voz temblando ligeramente. «Todos enfrentamos dificultades en algún momento. Lo importante es cómo decidimos enfrentarlas», dijo Ana con una sabiduría que sorprendió a David. Ella había luchado por mucho tiempo y, sin embargo, seguía manteniendo su fe en la vida. «Tienes razón», respondió él sintiendo un profundo respeto por ella. «A veces me pregunto si estoy haciendo lo correcto, si realmente estoy donde debo estar». La conversación fluyó de manera natural, y por un momento ambos se sintieron como dos almas perdidas que encontraban consuelo en la compañía del otro. Fue en ese instante que Ana decidió que era el momento de abrir su corazón. Su mente luchaba entre el miedo a perderlo y la necesidad de ser honesta. «David, hay algo de lo que necesito hablarte», dijo Ana, con la voz un poco temblorosa. David la miró, su expresión se tornó seria. «¿De qué se trata?». Ana respiró hondo, luchando con sus palabras. «Es sobre Lucas», comenzó, y en ese momento un ruido sordo interrumpió la conversación. Era Lucas, que había entrado corriendo, lleno de tierra y risas.
«Mira, papá, hice un gran dibujo», exclamó el niño, mostrando un papel lleno de garabatos de colores. David sintió una punzada en el pecho al escuchar la palabra papá, y su corazón comenzó a latir con fuerza. La inocencia de Lucas le recordó lo que había perdido. «Es hermoso, Lucas», respondió David, agachándose para mirar más de cerca. «Tienes un gran talento». «¿Puedo enseñártelo?», preguntó Lucas con sus ojos brillantes. Ana observó a David interactuar con su hijo y por un momento olvidó su confesión. La conexión entre ellos era palpable y sintió que todo lo que había guardado en su corazón podría ser en vano si continuaba postergando la verdad. «David, yo…», empezó nuevamente, pero las palabras se atoraron en su garganta. La tensión en la sala se volvió casi palpable. La confusión y la ansiedad se apoderaron de ella. Lucas, sin entender la carga emocional de la conversación, comenzó a hablar sobre su día y los juegos en el parque. David escuchaba, disfrutando de la alegría del niño, pero su mente estaba en otra parte. Ana lo miraba fijamente, intentando encontrar el momento perfecto para revelar su secreto. Finalmente, cuando Lucas se retiró a buscar algo en su habitación, Ana se armó de valor. «David, necesito que escuches lo que tengo que decir. Es muy importante». Él se enderezó, sintiendo la gravedad de su tono. «¿Qué sucede, Ana?» «Lucas, él es tu hijo». Las palabras salieron de sus labios como un susurro, pero su impacto fue como un trueno en la habitación. David quedó en shock. Su mente se detuvo por un instante y el mundo a su alrededor pareció desvanecerse. «¿Qué?», preguntó, su voz temblando. «Lucas es tu hijo, David. Nunca quise que esto sucediera, pero es la verdad. Te he estado ocultando esto desde que nació». Las lágrimas comenzaron a brotar en sus ojos, mientras la verdad se desnudaba ante él. David no podía procesar la revelación. Su corazón latía con fuerza y la confusión se apoderó de él. «¿Cómo es posible?», logró decir, sintiendo que el aire se le escapaba de los pulmones. «Tuve miedo. No sabía si algún día estarías listo para ser padre. Pero ahora, después de todo lo que hemos vivido, creo que es hora de que lo sepas». Ana se acercó a él, buscando consuelo en sus ojos. Por un momento, David se sintió abrumado. Todos sus sueños de éxito y poder parecían vacíos en comparación con la realidad que acababa de descubrir. Lucas, el niño que había comenzado a amar sin saberlo, era su hijo. Esa conexión, esa sangre, lo llenó de un profundo sentido de responsabilidad. «Ana, yo…», comenzó a decir, pero las palabras se le atollaron en la garganta. Era un torbellino de emociones, alegría, miedo, culpa y amor. Nunca había imaginado que su vida tomara este giro. Ana, al ver su confusión, tomó su mano. «David, sé que esto es mucho para asimilar, pero quiero que sepas que no estás solo en esto. Juntos podemos formar una familia». David miró a Ana y luego a la habitación donde Lucas había estado jugando. La idea de ser padre, de asumir ese papel, se estaba arraigando en su corazón, pero al mismo tiempo, el recuerdo de su antiguo socio, que había estado en la misma situación, volvió a su mente. Todo era más complicado de lo que parecía. «Ana, te prometo que haré lo correcto por Lucas, pero necesito tiempo para procesar esto». Su voz era firme, pero había un toque de vulnerabilidad. Ana asintió, sintiendo una mezcla de alivio y temor. Sabía que la vida nunca sería igual, pero estaba dispuesta a enfrentar lo que viniera siempre que tuvieran a Lucas juntos. Sin embargo, en ese momento de revelación y esperanza, un golpe en la puerta resonó, rompiendo el instante. David se giró y su corazón se detuvo. Al abrir la puerta, se encontró cara a cara con su antiguo socio, quien había estado involucrado en un escándalo que amenazaba con destruir su reputación. La mirada del hombre era severa y cargada de información. «David,
Necesitamos hablar. Hay cosas que no sabes, dijo el socio, dejando caer una bomba que cambiaría nuevamente el rumbo de la vida de David y de Lucas, desatando una nueva ola de complicaciones que pondría a prueba su decisión de asumir su papel como padre. Y algún día, tal vez, eso suceda. Pero ahora, ¿qué te parece si nos concentramos en la cena? Te preparé tu plato favorito. La conversación se desvió a la comida, pero el vacío de una figura paterna permanecía, como una sombra que acechaba en cada rincón de su hogar. La noche llegó y David se encontraba en un evento de caridad, rodeado de personas influyentes, todos vestidos con elegancia y sonrisas forzadas. Ana, intentando controlar sus emociones, decidió que era el momento de hablar. «David, hay algo que necesito decirte», comenzó, sintiendo que el instante era crucial. Pero antes de que las palabras pudieran salir, el sonido del teléfono interrumpió el momento. Era una llamada de su oficina. David se disculpó, sintiéndose aliviado de tener un respiro, pero también frustrado por la interrupción. «Lo siento, tengo que atender esto», dijo mientras se alejaba un poco. La mujer que había visto en el evento de caridad, la que había sentido una conexión inexplicable. «Quizás ella sepa más», pensó mientras su mente giraba en torno a la idea de hablar con ella. Pero, ¿cómo se atrevería a acercarse a alguien que había sido parte de su pasado de una manera tan íntima? Esa noche, mientras la luna iluminaba su camino, David decidió dar un paseo. La brisa fresca le despejaba la mente. Sin embargo, su corazón lo guiaba a un lugar que no podía ignorar. David la miró con interés. Había algo en la forma en que hablaba sobre Lucas que le tocaba el corazón. Era evidente que Ana era una madre dedicada, y eso despertó en él un deseo de saber más. Pero también había una parte de él que lo mantenía alerta, consciente de que Ana podría estar más conectada con su vida de lo que él pensaba. «¿Y tú? ¿Cómo te va con todo?», preguntó David, sintiéndose un poco egoísta por centrar la conversación en Lucas.